10 comportamientos que no debes aguantar de nadie. Estoicismo. ¿Cuántas veces has sentido ese nudo en la garganta, ese ardor en el pecho, mientras finges una sonrisa para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has tolerado palabras hirientes disfrazadas de chistes, mientras por dentro te consume la rabia? Esas pequeñas agresiones disfrazadas de humor, esos comentarios pasivo-agresivos que te hacen dudar de ti mismo. Ya basta. No tienes por qué seguir soportando comportamientos tóxicos de nadie. Sí, lo has escuchado bien, de nadie. La falta de respeto, la manipulación emocional, esos sarcasmos disfrazados de preocupación que poco a poco van socavando tu autoestima. ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiéndolo? Los estoicos lo tenían claro. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí cómo reaccionas ante ellas. Y créeme, cada vez que decides quedarte en silencio, cada vez que dejas pasar un comentario venenoso sin responder, estás permitiendo que tu dignidad se devalúe. Y la dignidad, amigo mío, no es algo que esté en oferta. Así que dime, ¿vas a seguir tragándote el veneno o vas a empezar a marcar límites? Porque el respeto no se mendiga, se exige. Hoy vamos a hablar de esas situaciones que simplemente no debes tolerar bajo ningún concepto. En este video te compartiré las 10 actitudes que jamás deberías aceptar de nadie, sin importar quién sea. No te pierdas la última, porque te va a dejar sin palabras. Pero antes de comenzar, quiero contarte una historia. Una historia que te ayudará a comprender por qué es tan importante ponerle un alto a lo que nunca debió haber comenzado. En un pintoresco pueblo junto al río, vivía una joven llamada Clara. Su corazón generoso y su disposición a ayudar a los demás la habían convertido en una persona muy apreciada en su comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, Clara empezó a notar algo que la inquietaba. Algunas personas no valoraban su bondad, sino que la veían como una oportunidad para sacar ventaja. Un vecino siempre le pedía favores, pero jamás mostraba gratitud ni ofrecía ayuda a cambio. Un amigo criticaba cada decisión que tomaba, sembrando inseguridad en su mente. Y en su trabajo, su jefe la hacía sentir invisible, minimizando sus esfuerzos y logros como si no existieran. Día tras día, Clara soportaba estas situaciones hasta que un día, agotada y abrumada, decidió salir a caminar para despejar su mente. Siguiendo un sendero entre los árboles, llegó hasta una pequeña cabaña donde vivía una anciana sabia. Clara, sintiéndose al borde de sus fuerzas, le contó todo lo que le pesaba en el alma. La anciana la escuchó con paciencia y, cuando Clara terminó, le dijo con serenidad: «Hija mía, hay cosas que no debes permitir, sin importar lo bondadosa que seas. No eres una herramienta que la gente puede usar a su conveniencia. El respeto no es algo que se pide con timidez, es algo que se exige con dignidad». Clara la miró con atención mientras aquellas palabras calaban hondo en su corazón. La anciana continuó: «Mira a tu alrededor, observa los árboles. ¿Ves cómo crecen fuertes y altos? Eso es porque tienen espacio para expandir sus ramas. Pero si alguien corta demasiado, el árbol pierde su esencia y puede llegar a secarse. Lo mismo pasa contigo. Si permites que otros arranquen tus hojas, corten tus ramas y te desgasten, un día te quedarás sin fuerzas. Eres tú quien decide qué permites y qué no». Las palabras de la anciana resonaron en su mente mientras regresaba al pueblo. Al día siguiente, cuando su vecino volvió a pedirle ayuda sin mostrar ni una pizca de gratitud, Clara, con amabilidad pero firmeza, le dijo que ya no podía seguir ayudándolo sin recibir respeto a cambio. A su amigo, que intentó criticarla como de costumbre, le dejó claro que sus opiniones no definían su valor, y en el trabajo comenzó a alzar la voz por sí misma, asegurándose de que sus esfuerzos fueran reconocidos. Con cada límite que establecía, Clara sentía cómo su confianza crecía y cómo, poco a poco, su entorno empezaba a cambiar. Descubrió que la bondad no está reñida con la firmeza, y que ser una buena persona no significa permitir que otros se aprovechen de ti. La lección de esta historia es clara. La generosidad es una virtud, pero también lo es la autoafirmación. No podemos tolerar comportamientos que nos desgasten o nos resten valor. Exigir respeto y establecer límites no es un acto de egoísmo, sino una demostración de amor propio y dignidad. Y antes de comenzar con la primera enseñanza, si estos temas te interesan y quieres seguir aprendiendo a fortalecer tu autoestima, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí, comencemos. Número 1. Las faltas de respeto. Si hay algo en esta vida que jamás debería estar en discusión, es tu dignidad. Puede que el respeto sea algo que todos exigimos de manera casi automática, pero la realidad es que no siempre nos lo conceden con la misma facilidad.
Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuántas veces has tenido que morderte la lengua, respirar hondo y fingir que no te afectó ese comentario que te picó como un mosquito en una noche calurosa? Ese comentario disfrazado de broma inocente o de crítica constructiva, pero que en realidad iba directo a minar tu confianza y erosionar tu autoestima. La falta de respeto es un veneno silencioso que todos hemos encontrado en algún momento, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o incluso dentro de nuestra propia familia. Nadie está exento, pero lo más preocupante no es que estos comportamientos existan, sino que muchas veces los dejamos pasar como si fueran normales, como si el desprecio o la burla disfrazada fueran algo que simplemente debemos aceptar. Lo más irónico o trágico, dependiendo de cómo lo mires, es que el desprecio no siempre llega con gritos ni con palabras duras. A veces viene envuelto en una sonrisa, en una frase pasivo-agresiva que parece inofensiva pero que arde como el fuego. Esos comentarios que parecen simples observaciones pero que en realidad están cargados de veneno. Seguro que puedes con eso, o ¿para qué lo intentas si nunca te sale bien? No son solo palabras, son pequeñas dagas que, si no te das cuenta a tiempo, pueden cortar tu autoestima hasta dejarla en pedazos. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica. Los estoicos tenían claro que no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes decidir cómo reaccionar ante ello. Así que la gran pregunta es, ¿vas a seguir dejando que otros definan tu valor? Ahora hablemos de esos insultos que se camuflan bajo la excusa de una simple broma. ¿Cuántas veces has escuchado frases hirientes seguidas de un «solo era una broma»? No seas tan sensible, como si la frase mágica «es broma» fuera un pase libre para decir lo que quieran sin consecuencias. Y claro, si te molestas, el problema eres tú. De repente eres el que no tiene sentido del humor, el que se toma todo demasiado en serio. Pero déjame decirte algo, el problema no eres tú, sino la cultura de la burla disfrazada de humor que normaliza la falta de respeto. Y aquí es donde debes aprender a marcar un límite sin sentir culpa. Algo tan simple como decir, puede que para ti sea una broma, pero a mí no me hace gracia. Hablemos de otra cosa. Y luego sigues con tu vida como si nada. Eso no es debilidad. Eso es autocontrol, eso es dignidad, pero el desprecio no siempre se muestra con burlas. A veces llega envuelto en la bandera de la preocupación, esa gente que dice que te critica por tu bien, pero lo único que hace es hacerte sentir insuficiente. Porque claro, nada dice te aprecio como menospreciar tus decisiones o señalarte constantemente lo que, según ellos, haces mal. Aquí es donde debes recordar algo fundamental. Tu autoestima no está en subasta. No necesitas la aprobación de nadie para validar quién eres ni lo que decides hacer con tu vida. Entonces, ¿qué puedes hacer ante esto? Lo primero es aprender a identificar estos comportamientos. No siempre es fácil porque la falta de respeto no siempre se presenta de manera obvia. Muchas veces es sutil. Se esconde en frases disfrazadas de preocupación o humor. Una vez que lo reconozcas, lo siguiente es no permitirlo. No necesitas ser agresivo ni entrar en conflictos innecesarios, pero sí debes ser firme. Recuerda que, como decían los estoicos, no puedes controlar lo que los demás piensan o dicen, pero sí puedes decidir cómo permites que te afecte. La firmeza en tus límites es una señal de respeto hacia ti mismo. Cuando te respetas a ti mismo, no necesitas que los demás lo hagan por ti, porque ya no dependerás de su validación. No permitas que nadie defina tu valor, y mucho menos que lo minimicen con bromas hirientes, críticas disfrazadas de preocupación o comentarios pasivo-agresivos. Mantén la calma, pero sobre todo, mantén tu dignidad intacta. No se trata de reaccionar con ira o resentimiento, sino de comprender que el respeto es la base de cualquier relación saludable. Si alguien no está dispuesto a respetar tus límites, entonces simplemente no merece estar en tu vida, porque al final, lo que realmente importa no es lo que los demás piensen de ti, sino cómo te ves a ti mismo. Y como bien decía Carl Jung, el respeto propio es el principio de todo respeto. Número 2. La manipulación emocional. A veces parece que ciertas personas nacen con hilos invisibles en las manos, creyéndose titiriteros de las emociones ajenas. Juegan con la culpa, con la lástima, con el chantaje disfrazado de afecto. Y ahí estás tú, como un muñeco de trapo, dejándoles el lujo de decidir cuándo te enfadas, cuándo te sientes mal y hasta cuándo debes sentirte agradecido. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás atrapado en su obra de teatro. Hay quienes se han convertido en auténticos artistas del drama, expertos en manipulación emocional,
capaces de hacerte sentir responsable de su tristeza, de su enojo e incluso de su felicidad, como si tu misión en la vida fuera interpretar el papel que ellos te han asignado en su guión, y encima aplaudirles cuando termina la función. Pero no estás aquí para ser un extra en la historia de nadie. Vamos a los hechos. Imagina que cada vez que tienes una discusión con alguien, esa persona recurre al llanto para desviar el tema. De repente, olvidas tu punto de vista y terminas abrazando su dolor como si fuera tuyo. O peor aún, esa persona que siempre te hace sentir que no haces lo suficiente, aunque ya hayas dado todo de ti y más. Y ni hablar de aquellos que te culpan por no poder resolver sus propios problemas, como si fueras el capitán de un barco que ellos mismos han dejado naufragar. Este tipo de manipulación es tan antigua como la humanidad misma, y los estoicos ya hablaban de ella siglos atrás. Su consejo era claro: no puedes controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí puedes decidir cómo reaccionar ante ello. La manipulación emocional busca hacerte sentir responsable de lo que claramente no te corresponde. Te empuja a dudar de tus propios límites, a sacrificar tu tranquilidad por la estabilidad emocional de alguien más. Pero aquí está la clave: no tienes que jugar ese juego. Ahora, suena fácil en teoría, pero en la práctica es otra historia. Entonces, ¿cómo lo identificas y qué puedes hacer? Lo primero es detectar los comportamientos que no deberías tolerar. Si alguien te hace sentir culpable por poner límites o expresar tus propias necesidades, detente ahí. Tus límites no están para incomodar a otros, están para protegerte. Si alguien menosprecia tus logros, te hace sentir que su aprobación define tu felicidad, o intenta convencerte de que el amor significa sacrificar tu paz mental, huye lo más lejos posible. No estás aquí para salvar a nadie, mucho menos a costa de ti mismo, y menos aún cuando ni siquiera hay un gracias al final. Los estoicos insistían en que lo único que puedes controlar es tu reacción, y la manipulación emocional busca precisamente lo contrario: hacerte sentir responsable de lo que claramente no es tuyo. Si aprendes a reconocer estos patrones y separarlos de lo que realmente te pertenece, estarás dando el primer paso hacia la libertad emocional. Aquí algunas claves que debes recordar cuando sientas que estás cediendo ante la manipulación. Detente y respira. Si sientes que te están arrastrando a una reacción emocional que no te pertenece, da un paso atrás y analiza: ¿esto realmente es mío o es algo que me están imponiendo? No temas marcar límites. A veces marcar un límite puede causar incomodidad en el otro, pero esa incomodidad momentánea vale 1000 veces más que vivir con la constante carga emocional de alguien más sobre tus hombros. Tu estabilidad no está en venta. No eres un parque de diversiones para que los demás jueguen con tus emociones. La manipulación emocional es como un mago barato que intenta distraerte con trucos mediocres mientras esconde la verdad en su otra mano. No caigas en la ilusión. Al final del día, recuerda esto: no estás aquí para ser el público en la función de nadie, ni para vivir según el guión de un manipulador. Los estoicos lo entendieron bien. Solo puedes controlar tus emociones y tus reacciones. Y es precisamente en esa comprensión donde reside tu verdadera libertad. Así que corta esos hilos, no porque seas insensible o egoísta, sino porque sabes lo que vales. Después de todo, nadie debería ser el protagonista de tu vida más que tú mismo. Que te quede clara una cosa, amigo mío: cuando dejas de ser el héroe de alguien, es cuando realmente comienzas a ser el protagonista de tu propia historia. Número 3. La violencia física o verbal. Vamos a dejar algo claro desde el inicio: nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte mal. Suena obvio, ¿verdad? Pues lamentablemente, para muchas personas no lo es tanto. Nos han criado con la idea de que el amor, la amistad o incluso la educación justifican ciertos abusos, como si aguantar lo inaguantable fuera un acto de virtud o paciencia. Pero no lo es. Es hora de decir basta. El maltrato, ya sea físico o verbal, no es algo que debas tolerar bajo ninguna circunstancia. Y si alguien intenta convencerte de lo contrario, quizás lo que necesitas no es solo replantear tu círculo social, sino también poner distancia o, en casos más extremos, buscar un nuevo entorno donde el respeto sea la norma y no la excepción. Vamos a desmontar esta idea con franqueza, sin tapujos y con un toque de ironía, porque a veces reírnos de lo absurdo es la mejor forma de exponerlo. La violencia física. No hay excusas. Si alguien te golpea, te empuja, te agarra con fuerza o cualquier otra forma de agresión física, estamos ante un acto de violencia. Punto. No hay interpretaciones ambiguas ni excusas del tipo: fue solo un arrebato, estaba muy enfadado,
O la más tóxica de todas: te quiero tanto que no supe controlarme. A ver, si un perro se emociona al verte y te salta encima, es comprensible, porque es un perro. Pero si una persona justifica su agresión con el amor, entonces necesitas un buen abogado antes que una conversación romántica. Ningún gesto agresivo debería disfrazarse de cariño. Si alguien te lastima físicamente, la única respuesta válida es alejarte y protegerte. Nada de perdones automáticos ni segundas oportunidades para quien usa la fuerza para imponerse. El amor no duele, la violencia verbal. Palabras que hieren como puñales. Luego está la violencia verbal, esa que algunos disfrazan de sinceridad o justifican con la clásica frase: es que yo soy así. Qué curioso, ¿no? Las personas siempre son así cuando están menospreciando a alguien, pero en el trabajo o con desconocidos pueden ser la dulzura en persona. Si alguien constantemente te insulta, te hace sentir pequeño, te ridiculiza o te humilla bajo la excusa de que solo es su forma de ser, eso no es sinceridad, es abuso. Nadie debería hablarte con desprecio, y mucho menos aquellos que dicen ser tus seres queridos. El respeto en las relaciones debería ser como el aire, invisible, pero vital, y la falta de respeto es como el humo tóxico. Aunque no lo veas de inmediato, con el tiempo empieza a asfixiarte hasta que te deja sin fuerzas. La violencia psicológica, el veneno invisible, y luego viene la más sutil de todas, la más peligrosa: la violencia psicológica. Esta no deja moretones visibles, pero puede destrozarte desde adentro. Aquí entramos en el terreno del chantaje emocional, la manipulación y todas esas estrategias que, si bien no te golpean físicamente, van desgastando poco a poco tu confianza en ti mismo. ¿Te ha pasado que después de una discusión con alguien terminas sintiéndote culpable sin siquiera saber por qué? Bienvenido al mundo de los manipuladores expertos. Son personas que retuercen la realidad hasta hacerte creer que todo es culpa tuya, aunque sean ellos los que han cruzado la línea. Ni los estoicos aguantarían semejante nivel de enredo mental sin perder los papeles. Este tipo de violencia es especialmente traicionera porque muchas veces no nos damos cuenta de que la estamos sufriendo. No deja marcas visibles, pero sí heridas internas que pueden tardar años en sanar. Por eso, es crucial aprender a identificar estos patrones y ponerles freno cuanto antes. ¿Cómo frenar la violencia en cualquiera de sus formas? El primer paso para salir de cualquier situación de abuso es el autoconocimiento. Si sabes lo que vales, y no solo de palabras sino de verdad, te será mucho más fácil identificar cuando alguien está cruzando una línea. El problema es que, cuando has pasado mucho tiempo tolerando ciertos comportamientos, puedes llegar a pensar que son normales. Y aquí es donde toca hacer una pausa y preguntarte: ¿realmente quiero seguir soportando esto? La segunda clave es la comunicación directa, sin excusas, sin adornos, sin miedo. Decir: esto no me gusta, esto no lo acepto, no te convierte en la villana de la historia, te convierte en alguien con dignidad. Piénsalo así: si te ofrecen una bebida que odias, no te la tragas por compromiso, ¿verdad? Pues con los comportamientos tóxicos debería ser lo mismo. Aprende a decir no con la misma naturalidad con la que rechazarías un mal café. No tienes que aguantar de nadie actitudes que te desgasten, ya sean físicas, verbales o psicológicas. La vida es demasiado corta como para pasártela recogiendo los pedazos de tu autoestima después de cada interacción. Mereces relaciones en las que el respeto sea la norma, no la excepción. Y si alguien no está dispuesto a darte el respeto que mereces, esa persona no tiene cabida en tu vida. Poner límites no es ser egoísta, es proteger tu bienestar. Al final del día, solo quienes te respetan realmente te merecen. Y como bien dice un antiguo proverbio estoico, el que te hiere bajo la excusa del cariño no sabe lo que es el verdadero afecto. Número 4. Las mentiras. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una conversación donde cada palabra suena perfectamente hilada, como un guión de película, pero sin el final feliz? Ese momento en el que alguien habla con seguridad, con una historia que parece convincente, pero algo dentro de ti te dice que hay piezas que no encajan, que lo que escuchas no es tan real como parece. Bienvenido al mundo de la deshonestidad, donde las mentiras, los engaños y la falta de transparencia van de la mano, erosionando la confianza más rápido de lo que puedes decir. Estoicos. Nos gusta pensar que la gente actúa con buenas intenciones, que todos buscamos ser sinceros y honestos, pero la realidad es muy distinta. Hay quienes han convertido la mentira en su estilo de vida, ya sea por miedo, por comodidad o simplemente porque disfrutan manipular a los demás. Son personas que prefieren disfrazar la verdad,
modificarla a su conveniencia y decirte exactamente lo que quieres escuchar, en lugar de enfrentar la realidad. Al principio sus palabras pueden sonar reconfortantes, pero tarde o temprano, te das cuenta de que has quedado atrapado en una red de engaños, una tormenta de confusión y desconfianza. La confianza es como un vaso de cristal. Imagina que la confianza que tienes en alguien es como un vaso de cristal. Cada mentira, por pequeña que sea, es una grieta en ese vaso. Al principio, las fisuras pueden ser diminutas, apenas perceptibles, y podrías pensar que no tienen importancia. Pero con el tiempo, esas grietas se extienden, se hacen más profundas, hasta que un día, el vaso se rompe en 1000 pedazos, y aquí viene lo más difícil. Por mucho que intentes repararlo, nunca volverá a ser el mismo. Claro, puedes pegar los trozos, intentar reconstruir la relación, pero las cicatrices estarán ahí, recordándote que una vez se rompió. Entonces, ¿qué hacemos con las mentiras? Lo más fácil sería decirte que te alejes de las personas deshonestas, que pongas límites y que no permitas que nadie juegue con tu confianza. Y sí, suena bien, pero no siempre es tan simple. A veces, esas personas son amigos de toda la vida, familiares cercanos o compañeros de trabajo con los que, te guste o no, debes seguir tratando. No puedes simplemente dar un portazo y cortar todo contacto, porque las relaciones humanas no funcionan como un interruptor que puedes encender y apagar cuando quieras. Aquí es donde la filosofía estoica puede darte una clave fundamental. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante ello. Esto no significa que debas aguantar mentiras o engaños sin hacer nada, como si no te afectaran. Se trata de ver la realidad tal como es y actuar en consecuencia. ¿Cómo enfrentar la mentira sin perderte en el proceso? Si alguien te miente y te oculta la verdad, lo primero que debes hacer es reconocerlo. No caigas en la trampa de engañarte a ti mismo pensando que esa persona cambiará por arte de magia. La deshonestidad crónica no desaparece solo porque quieras creer lo contrario. Aceptar que alguien no es sincero contigo es duro, pero es el primer paso para protegerte. Una vez que hayas aceptado la situación, el siguiente paso es establecer límites claros. Piensa en tu vida como una casa, y en las puertas como los límites que decides poner. No dejes que cualquiera entre y saque lo que quiera. Si alguien está dispuesto a traicionar tu confianza, cierra la puerta. No tienes por qué darles acceso ilimitado a tu vida solo porque en el pasado hubo buenos momentos. No se trata de ser cruel ni de vengarte. Se trata de valorar tu bienestar por encima de las mentiras ajenas. Hay una gran diferencia entre perdonar y permitir que te sigan lastimando. Cuando poner límites no es suficiente, a veces, por más que intentes establecer barreras, las personas deshonestas seguirán cruzando la línea, seguirán diciéndote lo que quieres oír, seguirán manipulando los hechos y seguirán esperando que tú seas quien arregle el desastre cuando la verdad salga a la luz. Cuando llegas a este punto, toca hacerte una pregunta difícil. ¿Realmente necesito a esta persona en mi vida? Porque la verdad es que la vida es demasiado corta para rodearte de personas que no son transparentes. Pasar tu tiempo intentando reconstruir la confianza con alguien que la ha destrozado una y otra vez es como tratar de pegar un espejo roto. Aunque consigas unir las piezas, nunca reflejará lo mismo. A veces, soltar a alguien es el acto más sano y necesario que puedes hacer por ti mismo. Vivir con honestidad, el camino hacia la verdadera paz. Al final del día, lo que realmente te permite caminar tranquilo por la vida no es asegurarte de que nadie te mienta, porque eso es imposible. Lo que realmente te da paz es vivir con honestidad contigo mismo. No trates de justificar lo que no tiene justificación. No te aferres a relaciones donde la confianza ya no existe. No permitas que las mentiras de otros te hagan dudar de tu intuición. Como bien decía Séneca, la verdad es un espejo. Cuando se rompe, nunca refleja lo mismo. Así que no pierdas el tiempo intentando recomponer lo que ya no puede ser igual. Enfócate en vivir con integridad y rodearte de personas que valoren la sinceridad tanto como tú, porque al final, ser honesto contigo mismo es el mayor acto de respeto que puedes tener. Número 5. El control excesivo. ¿Alguna vez has sentido que alguien en tu vida intenta manejarte como si tuvieras un control remoto incrustado en la espalda? Como si tus decisiones, relaciones e incluso tu propia libertad fueran parte de un guión que ellos han escrito para ti. Es fácil caer en la trampa de permitir que otros se conviertan en los directores de tu historia, pero seamos sinceros, no has llegado hasta aquí para ser un actor secundario en tu propia película. Hay personas que tienen una asombrosa habilidad para meterse en la vida de los demás, convencidas de que pueden dirigirla mejor que tú.
Tal vez te dicen con quién deberías estar, cómo deberías comportarte o qué decisiones deberías tomar, y no se limitan a opinar. Sutilmente o no tanto tratan de moldearte a su conveniencia. Es por tu bien, dicen con su tono paternalista, mientras trazan el mapa de tu vida según sus propios intereses. Y sin darte cuenta, te encuentras cediendo terreno poco a poco. Este control excesivo es más común de lo que parece y puede venir de cualquier lado. Una amistad preocupada que siempre tiene algo que decir sobre cómo deberías actuar. Un familiar sobreprotector que insiste en que él sabe lo que es mejor para ti. Una pareja absorbente que busca transformarte en su idea de la pareja perfecta. Pero si lo piensas bien, es absurdo. No estás en este mundo para ser una marioneta de las inseguridades o los deseos ajenos. El estoicismo y el control. Lo único que realmente te pertenece. Aquí es donde la filosofía estoica nos da una lección invaluable. Los estoicos solían decir que la única cosa que realmente controlamos es nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo lo demás, las opiniones, las expectativas, las intenciones de otros son territorio ajeno. Entonces, ¿por qué permitimos que alguien más invada lo único que verdaderamente nos pertenece? Imagina que tu vida es un jardín. Puedes elegir qué plantar, cómo regarlo y qué flores cultivar, pero si permites que cualquiera entre y decida por ti qué flores arrancar, qué árboles podar o qué semillas sembrar, ese jardín deja de ser tuyo. Se convierte en una colección de decisiones ajenas. Lo mismo ocurre con tu vida. Si dejas que otros dicten tus pasos, tarde o temprano te perderás a ti mismo. ¿Cómo frenar el control de los demás? La respuesta parece sencilla, pero en la práctica no lo es tanto. Aprende a decir no, pero no un no cargado de rabia o resentimiento. Un no con firmeza. Un no que sirva como barrera efectiva para aquellos que intentan controlar tu independencia. Un no que no necesite de largas justificaciones, porque aunque a veces creamos que debemos explicar cada una de nuestras decisiones, la realidad es que no le debes explicaciones a nadie sobre cómo decides vivir tu vida. La indiferencia estratégica. Un escudo contra el control externo. Otra estrategia útil es adoptar una actitud de indiferencia estratégica, algo que los estoicos llamaban ataraxia, un estado de serenidad inalterable. No permitas que la presión externa se convierta en ruido interno. Cuando alguien insista en manejar tu vida, en decirte qué hacer o cómo actuar, respira hondo y pregúntate, ¿esta opinión tiene valor para mí? ¿O es solo otra expectativa ajena que no me aporta nada? Si la respuesta es la segunda, déjala pasar. No le des poder a las palabras de quienes intentan controlarte. Al final, cada persona debe ocuparse de su propio jardín. Y tú eres el único jardinero de tu vida. Eres el único dueño de tu camino. La verdad es que nadie debería tener más control sobre tu vida del que tú mismo le permitas. Así que la próxima vez que alguien intente influenciar tus decisiones, piensa en tu jardín. Piensa en lo que quieres sembrar, en cómo quieres cuidarlo y en lo que deseas ver florecer en tu vida. Porque la vida es demasiado corta para vivir según las expectativas ajenas. La única dirección válida es la que tú decides tomar. Y al final del día, eres tú quien tendrá que lidiar con las consecuencias de tus elecciones, no los demás. Así que ¿por qué no elegir lo que realmente deseas, en lugar de lo que otros esperan? Y grábate esto a fuego, amigo mío. El que intenta controlar a los demás suele ser el que menos control tiene sobre su propia vida. Número 6. La humillación. ¿Alguna vez has sentido esa punzada en el pecho? Ese calor incómodo que te sube por el cuerpo cuando alguien te deja en ridículo frente a los demás. Es ese momento en el que quisieras desaparecer, en el que sientes cómo las miradas se clavan en ti mientras alguien más disfruta de su espectáculo a costa de tu dignidad. Y lo peor es que la humillación no siempre ocurre ante una multitud. A veces las palabras más crueles se dicen en privado, donde nadie más puede escucharlas, pero donde su impacto puede ser aún más profundo. Ridiculizar a alguien, hacerlo sentir menos, es una forma barata de ejercer poder sobre los demás. Es el recurso de quienes, en su propia inseguridad, intentan compensar su vacío interno aplastando la autoestima de otros. Las personas que constantemente buscan exponer tus errores, señalar tus defectos o minimizar tus logros lo hacen porque algo dentro de ellas está roto. Pero, aunque su toxicidad provenga de sus propias batallas internas, eso no lo hace menos doloroso para quien es el blanco de su actitud destructiva. Aquí es donde surge la pregunta clave. ¿Realmente debes tolerar este tipo de comportamientos? Tu dignidad es tu escudo. Imagina que tu dignidad es un escudo. No es de oro ni de acero,
pero es lo suficientemente fuerte como para protegerte de las palabras venenosas. Cada vez que alguien intenta humillarte, es como si te lanzara una flecha envenenada, esperando que impacte y te haga daño. El problema es que muchas veces bajamos ese escudo, ya sea por miedo, por costumbre, o porque nos han hecho creer que soportar la humillación es normal, especialmente si proviene de alguien cercano. Pero déjame decirte algo, no es normal, no tienes que aguantarlo, ni de un familiar, ni de un jefe, ni de un amigo, ni de una pareja, de nadie. Si piensas en los filósofos estoicos, ellos tenían una idea muy clara sobre este tipo de situación. No puedes controlar lo que los demás hagan o digan, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. En otras palabras, no puedes evitar que alguien intente humillarte, pero sí puedes decidir qué valor le das a sus palabras y si permites que te afecten. A veces, la mejor estrategia es hacer exactamente lo contrario de lo que esperan. No reaccionar, no darles el placer de ver que han logrado hacerte sentir mal, no cederles el poder sobre tus emociones. Piénsalo así. Si un desconocido en la calle te grita un insulto sin sentido, probablemente pensarías, qué tipo más raro, y seguirías con tu vida. ¿Por qué no aplicar la misma indiferencia a quienes intentan ridiculizarte en tu entorno cercano? No se trata de endurecerse hasta el punto de no sentir nada, sino de recordar que la humillación solo tiene el poder que tú decides darle. Y si la humillación viene de alguien cercano, aquí es donde la situación se complica, porque cuando el menosprecio viene de alguien que aprecias, el conflicto emocional es mayor. No quieres generar un problema, no quieres tensar la relación, y en muchas ocasiones terminas justificando su actitud con frases como, siempre ha sido así, no lo hace con mala intención. No quiero discutir por algo que en el fondo no es tan grave. Tal vez soy demasiado sensible y estoy exagerando. Pero no estás exagerando. Aquí entra el concepto del autocuidado. Tienes todo el derecho a establecer límites, incluso con las personas que más quieres. A veces, poner un freno claro con una frase sencilla como, no me gusta que me hables de esa manera, puede ser suficiente. Si no lo es y la persona persiste en su actitud, es momento de hacerte una pregunta seria. ¿Realmente quieres mantener en tu vida a alguien que constantemente trata de hacerte sentir menos? Si una persona no respeta tu dignidad, ¿qué más queda en esa relación? La solución nunca es callar, quedarte en silencio y tragarte la humillación como si fuera un trago amargo que simplemente debes soportar no es una opción. Tienes dos alternativas: hablar y actuar. Hablar para dejar claro que no aceptarás que te traten con desprecio. Actuar para proteger tu autoestima y alejarte de quien no sabe valorar tu dignidad. Porque al final del día, nadie merece que bajes tu escudo por miedo a las consecuencias. No tienes que aguantar comportamientos que te hagan sentir inferior. La vida es demasiado corta para rodearte de personas que buscan verte caer. Y recuerda, la dignidad no es negociable. Como bien defendía Epicteto, no permitas que las palabras de otros definan el valor que te das a ti mismo. Número 7. La falta de empatía. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues aguantando lo inaguantable? Parece que hemos desarrollado una extraña tolerancia hacia ciertos comportamientos, como si fueran parte del paisaje de la vida cotidiana. Nos acostumbramos a la frialdad, a la indiferencia, a la falta de consideración como si fueran simples detalles que debemos ignorar. Y lo peor es que, en muchos casos, ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos afecta realmente. A veces, permitimos que la falta de empatía pase desapercibida porque no queremos causar problemas, no queremos incomodar, o peor aún, creemos que no tenemos otra opción. Pero déjame decirte algo, sí tienes opción. No necesitas tragarte tus emociones como si fueran piedras, ni justificar actitudes frías y distantes solo porque es lo normal. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado compartir algo importante y te has encontrado con alguien que simplemente no reacciona? No es que no te escuche, es que no le importa. La falta de empatía es como ese invitado no deseado que llega a la fiesta sin saludar a nadie. Se come todo el pastel y se va sin siquiera dar las gracias. No tiene interés en lo que sientes, en lo que piensas o en lo que necesitas. Solo está ahí, ocupando espacio y dejando un vacío emocional a su paso. Este tipo de personas tienen una capacidad impresionante para convertir tus problemas en inconvenientes para ellos. Si alguna vez te has encontrado abriéndote emocionalmente solo para recibir un "todos tenemos problemas" o un frío "ya pasará", entonces ya has conocido el rostro de la falta de empatía. ¿Por qué lo aguantas? Tal vez porque, de alguna manera, te has convencido de que no puedes pedir más. O quizás porque te han hecho creer que exigir comprensión
o apoyo emocional es un capricho, un lujo reservado solo para unos pocos, pero no es así. La empatía no es un lujo, es una necesidad. Si seguimos justificando la falta de empatía con excusas como es que no sabe expresarse o seguro tiene mucho en la cabeza, terminamos por minimizar nuestras propias necesidades emocionales. Es como tener una planta y no regarla nunca porque el sol debería ser suficiente. Tarde o temprano, la planta se seca. No puedes vivir alimentándote de las obras emocionales de los demás. ¿Qué hacer ante la falta de empatía? No hay una fórmula mágica, pero sí algunas estrategias que pueden ayudarte. 1. Establece límites. No se trata de hacer un drama, sino de ser claro sobre lo que necesitas y lo que no estás dispuesto a tolerar. Si alguien no muestra interés genuino en lo que te sucede, quizás no merece estar tan presente en tu vida. 2. Encuentra una red de apoyo real. Rodéate de personas que realmente sepan escuchar y acompañar. Aquellas que no necesitan grandes discursos para demostrar que les importas. Esas personas que te hacen sentir valorado, no por obligación, sino porque genuinamente desean estar ahí para ti. 3. Prioriza tu bienestar emocional. No se trata de volverte inmune al mundo, sino de aprender a reconocer cuando no estás recibiendo lo que necesitas y actuar en consecuencia. Porque no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con plenitud. Al final del día, no se trata de cuántas personas tienes alrededor, sino de cuántas realmente están contigo. Si alguien constantemente ignora tus emociones, minimiza tus sentimientos y solo aparece cuando le conviene, entonces es momento de replantear esa relación, porque como decía Gandhi, el que te valora te escucha, y el que te escucha te cuida. Número 8. Las críticas destructivas. Vamos a ser claros. Todos hemos vivido esto en algún momento. Estás trabajando en algo, esforzándote en un proyecto o simplemente disfrutando de la vida, y de repente, aparece alguien con una crítica que en lugar de ayudarte, te hunde. Es como si ciertas personas vinieran al mundo con una misión: hacerte sentir que todo lo que haces está mal, sin un gramo de constructividad en sus palabras. Porque una crítica destructiva no es un consejo, es un veneno. Es como si alguien se resbalara por las escaleras y en lugar de levantarse, decidiera tirarte una piedra por puro despecho. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿por qué deberíamos tolerar esto? Las críticas destructivas. Un reflejo de frustraciones ajenas. Las críticas destructivas no son más que una manera disfrazada de liberar frustraciones personales. Cuando alguien te lanza un comentario hiriente sin aportar nada útil, no está tratando de ayudarte. Está reflejando su propia insatisfacción en ti. Si una crítica no lleva consigo una solución o un consejo útil, entonces no sirve para nada. Aquí es donde debes aprender a poner límites, al igual que los estoicos lo hacían. Ellos entendían que solo debían prestar atención a aquello que realmente aportara valor a su vida. Uno de los errores más grandes que cometemos es darle más peso a la opinión de los demás que a la nuestra. Nos preocupamos tanto por el qué dirán, que terminamos entregándole autoridad a cualquiera para opinar sobre nuestro trabajo, nuestro esfuerzo o nuestra vida. Pero la realidad es que no toda crítica merece ser escuchada. La diferencia entre una crítica útil y una crítica que solo destruye. Hay una gran diferencia entre una crítica constructiva y una destructiva. Una crítica constructiva, aunque duela, tiene un propósito. Es como un espejo bien pulido. Te permite verte mejor, identificar errores y mejorar. Una crítica destructiva es como un espejo roto. Solo refleja pedazos distorsionados de lo que eres, y si no tienes cuidado, te puedes cortar con él. No es justo ni necesario tolerar comentarios que, en lugar de construirte, solo buscan hacerte caer. Y aquí es donde entra en juego la filosofía estoica. Si no puedes controlar que alguien venga y suelte su veneno en forma de crítica, lo que sí puedes controlar es cómo respondes a ello. ¿Realmente merece la pena prestarle atención a alguien cuya única intención es derribarte? ¿Cómo filtrar las críticas que realmente importan? Hay una estrategia muy simple para esto. Escucha solo a quien realmente quiera ayudarte, no a quien solo quiera verte hundido. Imagina que una crítica destructiva es como el ruido de fondo en una cafetería. Lo escuchas, pero no le prestas atención porque sabes que no es relevante. Lo que realmente importa es cómo te sientes con tu esfuerzo y cómo puedes mejorarlo. No lo que otros opinen sin conocimiento ni intención de apoyarte. Así que la próxima vez que recibas una crítica, pregúntate, ¿aporta algo realmente útil? Si la respuesta es no, no merece ni un segundo de tu atención. El tiempo es demasiado valioso como para gastarlo en personas que no están interesadas en verte crecer. Y como bien decía mi padre,
que en paz descanse. No es tu trabajo cargar con las frustraciones ajenas. Es tu trabajo construir tu propio camino a pesar de ellas, porque ser estoico no es ignorar las críticas, sino saber distinguir las que te hacen mejor de las que solo intentan arrastrarte hacia abajo. Número 9. La indiferencia. Algunas cosas comienzan como un simple susurro, algo casi imperceptible, una sensación extraña que no puedes explicar del todo, una incomodidad que pasa desapercibida al principio, pero que con el tiempo se convierte en un vacío difícil de ignorar. Tal vez sea un comentario que alguien dejó pasar sin responder, un gesto frío cuando esperabas apoyo, o un luego hablamos que nunca llega. Al principio intentas justificarlo. Seguro está ocupado. Quizás no se dio cuenta, pero cuando estos pequeños detalles se convierten en la norma, y no en la excepción, empiezas a preguntarte si realmente es normal sentirse así de invisible. Vivimos en un mundo donde ser fuerte parece significar aguantarlo todo sin quejarse, y en esa falsa idea de fortaleza, aceptamos la indiferencia de otros como si fuera parte del trato de la vida. Pero, ¿y si te digo que eso no tiene nada de normal? La indiferencia y la negligencia son formas sutiles de maltrato. No hablamos de grandes traiciones ni gestos crueles, sino de lo que ocurre en el día a día. Esas pequeñas señales de que lo que sientes, lo que necesitas y lo que eres no le importa a la otra persona. La indiferencia es una forma silenciosa de hacerte sentir que no existes. Piensa en esas veces en las que intentaste compartir lo que sentías y te encontraste con un muro de silencio, o cuando necesitaste apoyo y solo obtuviste excusas. Es como si estuvieras gritando bajo el agua y nadie pudiera oírte. Ignorar constantemente las necesidades emocionales, físicas o relacionales de alguien es una forma de faltar al respeto. No se trata de esperar que el mundo gire a tu alrededor, sino de reconocer que las relaciones requieren reciprocidad. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de no depender de las acciones de los demás para encontrar tu paz. Pero eso no significa que debas aguantar cualquier cosa. Ser estoico no es lo mismo que ser una alfombra en la que todo el mundo pisa. Se trata de aprender a discernir qué merece tu energía y qué no. ¿Qué hacer cuando notas la indiferencia? No necesitas un gran discurso para enfrentarlo, pero sí necesitas establecer límites. Los límites no son barreras ni muros impenetrables, sino señales claras que indican hasta dónde puedes permitir que alguien llegue sin perderte a ti mismo en el proceso. Si alguien te ignora, te minimiza o simplemente no te da el lugar que mereces, pregúntate, ¿realmente quiero esto en mi vida? A veces, por evitar conflictos, terminamos dañándonos más de lo que creemos. Es como si tuvieras sed y alguien te ofreciera un vaso vacío. Puedes fingir que estás bien por un rato, pero la sed no se va. Ignorar tus propias necesidades no es una muestra de fortaleza, es una señal de que algo debe cambiar. Esto no significa que debas cortar lazos de forma radical ni convertirte en un imán de dramas, pero sí implica aprender a comunicar lo que necesitas y dejar claro que tu bienestar emocional, físico y relacional no es negociable. La gente no cambia solo porque tú lo desees, pero cada vez que defiendes tu espacio te fortaleces un poco más. No para ser una versión más dura de ti mismo, sino una versión más consciente. Conclusión: la indiferencia no es algo que debas tolerar. Aprende a reconocerla y actúa en consecuencia. A veces, la mejor respuesta no es gritar más fuerte, sino simplemente dejar de escuchar a quien no te valora, porque tus necesidades importan tanto como las de los demás. Como bien decía Brian Tracy, lo que toleras hoy será lo que te consuma mañana. No permitas que la indiferencia te robe el lugar que mereces. Número 10. Los celos y la posesividad. ¿Alguna vez has sentido culpa por hacer lo que te gusta? ¿Te han hecho sentir mal por salir con tus amigos, por tener pasatiempos o por disfrutar de momentos a solas? Si te pasa, hay algo que no deberías ignorar. Los celos y la posesividad extrema son conductas que algunos disfrazan de amor, pero en realidad son más tóxicas que una planta venenosa, porque vamos a ser claros, intentar limitar tu libertad o hacerte sentir culpable por tener otras relaciones o intereses no es amor. La libertad, el pilar fundamental de cualquier relación sana. Todos queremos libertad, pero muy pocos están dispuestos a ofrecerla. En el amor, hay personas que intentan ponerle cadenas a la otra, como si el cariño viniera con una cláusula de exclusividad absoluta. Frases como, si realmente me quisieras, no necesitarías a nadie más. ¿Por qué te hace tanta ilusión salir con otras personas si ya me tienes a mí? Te hacen dudar de cosas que en realidad deberían ser completamente normales. Y ahí estás tú, preguntándote si tal vez deberías sentirte mal por ese café con amigos o por esa tarde a solas leyendo un buen libro. Spoiler: no deberías. El problema es que nos han vendido una idea equivocada del amor.
Nos han dicho que cuando amas, lo das todo, incluso tu libertad. Y aunque suena romántico, la realidad es que lo único que deberías dar en una relación es respeto, apoyo y confianza. El amor no debería asfixiar, debería permitirte crecer. Si alguien trata de encerrarte en su propia visión de lo que debería ser una relación, no te está amando, te está imponiendo límites. Los estoicos y la importancia de controlar lo único que nos pertenece, nosotros mismos. Los estoicos tenían claro algo: lo único que puedes controlar en la vida es tu actitud y tus acciones. No puedes controlar lo que otra persona siente, piensa o espera de ti. Entonces, ¿por qué dejar que alguien más decida por ti cómo debes vivir? Si tu vida fuera un jardín, las personas que te rodean serían jardineros. Un buen jardinero sabe cuándo regar, cuándo podar, pero también cuándo dejar que las flores crezcan por sí solas. No puedes permitir que alguien venga con una tijera gigante a cortar tus ramas o a meterte en una maceta demasiado pequeña. Es tu vida, tu jardín. Si alguien quiere compartirlo contigo, perfecto, pero que no intente rediseñarlo a su antojo. ¿Qué hacer si te das cuenta de que te están limitando? Lo primero es hablar. A veces, las personas ni siquiera son conscientes de que están siendo posesivas o celosas, pero ojo, si después de hablar las cosas siguen igual y aún intentan hacerte sentir culpable por vivir tu vida, entonces es momento de tomar decisiones, porque una relación, del tipo que sea, no debería restarte. Si lo hace, algo está mal. No se trata de volverse egoísta ni de vivir sin considerar a los demás. Se trata de tener claro que tu libertad es tuya y que quien te quiere de verdad sabrá respetarla. Conclusión: el amor verdadero no necesita límites absurdos ni cadenas emocionales. Si alguien intenta cortarte las alas, hacerte sentir culpable por ser quien eres, o limitarte por su propia inseguridad, entonces no es amor, es control. Y el control no tiene nada que ver con el respeto. La próxima vez que alguien intente restringir tu libertad, recuerda esto: el verdadero amor no necesita cadenas para sentirse seguro. Las alas libres siempre vuelven por voluntad propia. Ahora dime, ¿cuántas de estas actitudes has identificado en tu entorno? ¿Y cuál crees que es la más peligrosa? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Si este video te ha servido, déjale un like y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir descubriendo cómo construir una vida con más seguridad y respeto. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que tu valor no está en oferta.